Al acercarnos al Evangelio, indudablemente distinguimos una cualidad en el mensaje de Jesús, cualidad que no es desconocida por la Iglesia. Esta es su pedagogía. La pedagogía se puede definir y describir como aquella capacidad para enseñar o educar. Asimismo, es el arte de enseñar. Sin duda que esa cualidad magistralmente la tenía Jesús. Por eso se convirtió en el maestro de vida de sus discípulos, pero al día de hoy sigue siendo maestro de vida para su iglesia. La tarea es recordar que este Jesús, maestro de vida, instruye a sus discípulos con una profunda didáctica. ¿Para qué? Para entender que el mensaje del reino de Dios propicia un cambio de mentalidad, transforma nuestro interior y, por supuesto, restaura el corazón herido. Hoy, Jesús también quiere acercarse a su iglesia, pero quiere hacerlo como lo hizo con sus discípulos a fondo. Que este proceso de conversión y de seguimiento es una transformación profunda. Y es ahí en donde se requiere de un acto de fe que permita movilizar al individuo a salir de ese aturdimiento en que se encuentra o que a veces se instala para adentrarse a un encuentro íntimo con Dios. Leamos estos primeros versículos del Evangelio de Lucas, que nos dicen: en una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Lleva la barca a la parte honda del lago. El cambio y la transformación de alcance se da con profundidad. La barca es uno de los símbolos con los que se ha representado e identificado el cristiano. Y en esta didáctica del maestro también representa a todo individuo, es decir, al ser humano. Es permitir ser guiados por él, pero ojo, no en la superficie, sino en la profundidad del lago. Y allí es donde vamos a subrayar justamente esta didáctica de Jesús. Todos en este proceso de cambio y de transformación tendemos a ocasiones querer arraigarnos en la superficie, pero Jesús te espera y te llama a ti y a mí, te llama a ti, iglesia, en la profundidad. Cuando la perspectiva de nuestra forma de ser cristianos o de ejercer nuestra espiritualidad, la superficie, ¿cuántas veces se torna en un constante distractor de las cosas urgentes? ¿No te has vuelto ensimismado en los afanes diarios de lo cotidiano por quedar fijo o atado a la superficie? En la superficie es donde las angustias nos hacen fijar la mirada en lo que no se tiene. El Evangelio
mismo, en este capítulo 5, nos describe cómo Jesús se sentía apretujado, se sentía invadido por la multitud y quería hacer mover, no solo en lo físico, sino en la actitud, a sus discípulos para navegar en aguas profundas y encontrar ahí este momento de didáctica y de enseñanza para ellos. Por esa gran razón y descripción, la iglesia puede distraerse fácilmente. Y lo que hoy Jesús nos enseña es: no te quedes en la superficie. Pues es ahí donde el ruido incluso del fracaso, el ruido y el aturdimiento de estos miedos paralizantes que hacen detener y forzar nuestra marcha, no permiten esclarecer cuál es el propósito en nuestras vidas. Quedándonos en la superficie es donde también brota el corazón desanimado, que poco a poco tienden a la negatividad, alimenta la desesperación y alimenta el pesimismo. La didáctica de Jesús nos dice que no es en la superficie, pues la superficie es el símbolo del golpeteo de las olas, del distractor, de aquello que atenderé de manera urgente, pero no todo urgente es lo importante. Con todo esto que vivimos como humanidad, hay una tendencia a quedarnos en la superficie y seremos arrastrados por las olas y sacudidos cuando no aprendamos a movernos. Los temores y, en cierta medida, esas angustias nos hacen paralizar y negar que Jesús puede llevarnos allá en lo profundo de este encuentro. Aquel discípulo le contesta diciéndole: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Interesante la forma de responder y de reacción del discípulo ante Jesús. Hemos estado haciéndolo una y otra vez y no hemos obtenido resultado alguno de aquello que queremos conseguir. Esa desmotivación o incluso ese sentimiento de fracaso invade en el corazón de los discípulos, como puede invadir en la vida cristiana. Cuando Jesús hace el llamado, ¿cuántas ocasiones respondemos igual? No hemos logrado nada. La palabra nada hace alusión a estar determinados. La palabra nada hace alusión a caer en un pesimismo y la incredulidad va haciendo presencia poco a poco. Sin embargo, con todo y este gran reto, Pedro le responde también diciendo: si tú lo mandas, voy a echar las redes. Una actitud del cual no está tan convencido y del cual lo hace tal vez sintiéndose presionado por el maestro. Pero no es una presión del propio Jesús, sino esta presión que se arroja desde ese mismo sentimiento de fracaso. Cuando caemos en el determinismo de la nada, es importante destacar que la conducta del ser humano se encaja y tropieza en una especie de hiperreflexión. El acto de ensimismamiento en donde todo individuo da vueltas y está analizando día y noche el problema, las carencias y por lo tanto las derrotas. Vean lo contundente de la frase: no hemos pescado nada. Y ante esta expresión hace por momentos concluir en Pedro
que la situación ahí quedaría y en donde la falta de solución y de alcance se tornarían en una resignación forzada. Jesús le quiere ayudar a reorientar esa mirada que se encasilla en la hiperreflexión, que se encasilla en la derrota y, como hemos señalado, llega a quedar atado en las carencias. Finalmente, se disponen a echar las redes. Y es ahí en donde modifica esta disposición ante el llamado que hace Jesús. No es quedarse en la superficie, sino saber transitar y comprometerse a la profundidad. La profundidad es donde a través de Jesús tú y yo nos permitimos aclararnos la visión. Es allí donde percibimos un propósito. En la profundidad es donde volveremos a escuchar la misión, a escuchar el llamado, aquello significativo de lo cual Dios te está llamando y te ha preparado. La profundidad en esta gran riqueza de la didáctica de Jesús también posibilita un cambio interior y un cambio que es acto de fe. Vean lo que en los siguientes versículos de manera contrastante nos narra el Evangelio. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Esta oración es el momento oportuno para hacerla. Y ante la presencia del Maestro, reconocer con una actitud de sencillez: mira que soy pecador. Y eso me lleva a pensar que uno de los grandes peligros de la iglesia es acostumbrarse a vivir en la superficie, es acomodarse a lo provisional, al no tener una visión ni un motivo por el cual vivir, luchar y comprometerse. El peligro de la iglesia, al quedarse en la superficie y acostumbrarse a ella, es también asentarse en lo banal y en lo trivial de lo urgente. ¿Cuántas ocasiones en la familia y en nuestra propia comunidad eclesial nos pasamos y nos desgastamos por tratar de dar solución a lo trivial, cuando podemos estar atendiendo lo importante que es el Evangelio en la profundidad? Ese es uno de los peligros que, si no hacemos este cambio abierto al mensaje de Jesús, podemos incurrir una y otra vez. Es tiempo, como dice esta declaración, oración y confesión del discípulo, de arrodillarnos ante Jesús. Te invito a reconocer que delante de Dios cada uno ha fallado, pero también es el momento para tornar este error como la posibilidad de reconocerme humilde, que aún me falta mucho por aprender, y dejar a un lado el orgullo y la soberbia para así llegar a esta conversión o cambio de mentalidad. Es tiempo que juntos como iglesia sepamos reconocer nuestra falta de fe y también la incredulidad que poco a poco
nos hace creer que ya no es posible otra oportunidad en nuestra vida. La incredulidad impide ver más allá de la superficie. Por eso decíamos al inicio que la pedagogía de Jesús es llevarnos a un cambio a fondo, que en la profundidad tú y yo, iglesia, hemos sido testigos de los milagros, hemos sido testigos de dónde Dios te ha levantado, de dónde Dios te ha transformado y que en los momentos adversos Él te ha sostenido con ese brazo fuerte y extendido. Nos infunde Dios la esperanza de que nada está acabado. Es allí, en la profundidad, donde otra vez el alma recobra aliento, recobra fuerza, recobra la confianza en Dios. Llegar a la profundidad significa hacer un salto de fe, significa asumir un riesgo en el sentido de que confiados de Dios podemos transformar este momento. No sientas rendirte y mucho menos sientas claudicar en tu camino. Si eso llega, es momento de arrodillarse y decirle a Jesús, oriéntame, guía, dame claridad para comprender ese mensaje. Hoy Jesús le vuelve a decir a la iglesia, muévete,